Hola, ¿cómo están todos? Nuestra visita del día de hoy es el Museo Universitario de Ciencias y Artes, conocido generalmente como MUCA. Este museo está en la Facultad de Arquitectura. La Facultad de Arquitectura, que fue fundada en 1781, originalmente impartía sus clases en la Academia de San Carlos, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. En 1953 fue establecida en Ciudad Universitaria, y la Academia de San Carlos fue convertida en un museo. El monumento representativo de la facultad es esta esfera, que recibe el nombre de esfera geodésica. Sin embargo, los estudiantes a veces la llaman la paleta por su forma redonda y el poste que la sostiene, que sería el palo de la paleta. Aunque la Facultad de Arquitectura se instaló en Ciudad Universitaria en 1953, las primeras clases se empezaron a impartir en 1954. Esta esfera fue instalada en 1994 y es un monumento del 40 aniversario que cumplió la facultad en este año. Para los que no viven en el Valle de México, es el campus principal de la UNAM, en donde hay diversas facultades como arquitectura, ingeniería, medicina, ciencias, entre otras. A un costado de la esfera tenemos el Museo MUCA. Este museo fue inaugurado en 1960 y en realidad no hay una exposición permanente, ya que es un sitio dinámico, es decir, ya que las exposiciones que se presentan van cambiando constantemente. Por ejemplo, la exposición que les voy a presentar ahorita, a lo mejor cuando vayan a visitar el museo ya va a ser completamente diferente. Y bueno, tampoco es que vayan a poner cualquier exposición, son exposiciones relacionadas a todas las variantes de arte, que están relacionadas también con la ciencia. En este momento estamos viendo una de las exposiciones que fue instalada en julio de 2022. Para poder entenderla, necesitamos tener unos conocimientos previos. Nuestro planeta existe desde hace 4.600 millones de años aproximadamente. Como es mucho tiempo para poder estudiarlo, todo ese tiempo se divide en pequeños lapsos, a los que se le llama periodos, eras, edades, etc. Cada uno de estos lapsos tiene una duración y son definidos dependiendo del tipo de características. Por ejemplo, el tipo de suelo que había, los minerales, el clima, la vegetación que había, los animales que habitaban, entre muchas otras cosas. No voy a profundizar en eso porque no es el objetivo del video. Solo es para que se den una idea. La división generalmente es así. Desde que existe la Tierra, todo ese periodo se dividió en eras. Posteriormente, cada era se divide en lapsos más pequeños, que son los periodos. Y luego, cada periodo se divide en lapsos todavía más pequeños, que se les llama épocas. Para que quede más claro, vamos a representar el diagrama con lo que les estoy comentando. De todas las eras, vamos a tomar la más reciente, la era Cenozoica. Luego, esa era se divide en periodos más pequeños, que son el Cuaternario, Neógeno y Paleógeno. Tomamos el periodo más reciente, que es el Cuaternario, y este periodo se divide en lapsos más pequeños, en el Holoceno y en el Pleistoceno. Y el Holoceno se supone que es la época reciente, la más actual que está viviendo la Tierra. Y ahora sí, ya que vimos todo esto, se puede entender el objetivo de esta exposición, la cual recibe el nombre de Stratum y fue realizada por Luis Carrera Maúl. Y bueno, ¿en qué consiste? Desde hace algunos años, algunos científicos han propuesto que después del Holoceno debería existir una nueva época llamada Antropoceno. Y esta nueva era sería causada principalmente por los humanos. La cantidad de desechos que se generan es tan grande que ha modificado todos los relieves. Ha modificado montañas, puesto que ya tenemos montañas de basura. Ha modificado los mares, puesto que ya tenemos islas de basura. Entonces, es tan grande la cantidad de desechos que el relieve de nuestro planeta se ha ido modificando. Y como la superficie de la Tierra ya tiene características diferentes debido a los desechos, entonces ya corresponde a esa nueva época. Entonces, en esta exposición nos muestra un recorrido a través de distintos relieves como llanuras,
montañas, volcanes y sierras que están cubiertos por restos de cerámica producidos por una fábrica, en donde se puede observar que precisamente el suelo ya tiene características diferentes, ya que todo está recubierto con una capa de estos desechos de cerámica. Es un caso hipotético de cómo se vería la Tierra una vez que ha sido cubierta con todos estos desechos. Es una representación de esa nueva época de la Tierra, producida por esos desechos. En toda la superficie de la Tierra se formó una capa de estos desechos. Se formó un nuevo estrato, que es una capa de sedimentos, y de ahí proviene el nombre de la exposición, estrato o stratum. Y precisamente como hay una nueva capa de sedimentos en la Tierra, pues da origen a una nueva época geológica, la época antropocena, y se le dio este nombre debido a que el ser humano es quien la provocó. Antropo quiere decir hombre, refiriéndose a la humanidad. El invernadero que está en el centro representa que a pesar de las adversidades, la naturaleza puede seguir creciendo en cualquier parte. Seguramente ustedes han de haber visto que en alguna construcción, en alguna piedrita, empieza a crecer alguna planta. Eso es lo que quiere representar esta parte. Cuando yo estaba ahí, justo cuando estaba grabando, creo que sí se puede ver, de repente empezó a caer agua encima de mí. Y ya no sabía si grabar o irme. Y al final decidí grabar al menos un ratito. Si hacemos un acercamiento al suelo, podemos observar cómo está fragmentado precisamente por todos estos desechos. Y sobre esas pequeñas fragmentaciones es donde existe la esperanza de que siga creciendo la naturaleza. Como les había comentado, el MUCA en realidad es un espacio en donde se instalan diversas exposiciones. En esta ocasión les estoy mostrando la exposición que yo vi. Si van, pues van a encontrar este mismo espacio, pero adecuado para otra exposición diferente. A un costado del MUCA tenemos la Galería María Luisa de Gesa Gómez Farías. Al igual que en el MUCA, esta galería muestra exposiciones temporales, ya que cada cierto tiempo cambian la exposición con un tema diferente. La exposición que les muestre en este video seguramente va a ser diferente a la que ustedes vean cuando visiten el lugar. María Luisa fue la primera mujer de México en recibir el título de arquitecta. Por esa razón es que esta galería lleva su nombre. En esta ocasión, el tema de la exposición es la vida del arquitecto Alberto González Pozo, que participó en varios proyectos de arquitectura de la Ciudad de México y de la República Mexicana. En esta galería se muestran algunos de esos proyectos. Por ejemplo, tenemos el Centro Comunitario de Acapulco, tenemos el Centro Cultural y de Convenciones, tenemos la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, la Iglesia Santa María de los Apóstoles, incluso una maqueta de ella. En cada uno de los sitios tenemos una explicación de cómo se fue llevando a cabo el proyecto. También tenemos algunos dibujos
algunos bosquejos que se realizaron, así como las fotos de cómo se fue construyendo y los resultados que se fueron obteniendo, así como parte de los planos que se utilizaron. Mientras observamos algunos proyectos, les puedo contar algo que me ocurrió. Antes yo pensaba que esta galería también era parte del MUCA. Entonces, cuando fui a grabar al museo, pues también pasé a la galería para grabar lo que había dentro. Tiempo después de que grabé, me enteré que en la Facultad de Arquitectura existía una galería. Entonces yo no la conocía y dije, me faltó grabar eso. Entonces decidí ir a buscarla para grabarla. Y ya cuando llegué, pues me enteré que ya la había visitado, solo que pues yo pensaba que era parte del MUCA, pero no, es una galería diferente que está a un costado del museo. Y fue cuando me di cuenta que la galería era esta y que ya la había grabado. Uno de los proyectos que llamó mi atención fue la central de abastos de la Ciudad de México, ya que es uno de los lugares más conocidos y al cual yo he ido varias veces. Yo no sabía que él había hecho la propuesta para su diseño. Para quien no lo sepa, la central de abastos es el lugar más grande de la ciudad donde se venden artículos de consumo, como abarrotes, verduras, hortalizas, entre otros. Otro monumento importante de la Ciudad de México se trata de la Catedral Metropolitana. Debido a las condiciones de terreno, esta se está hundiendo y también se está fragmentando. Y el arquitecto Alberto fue quien propuso un proyecto para su conservación. También propuso un plan de conservación para las tierras de Xochimilco y Tláhuac, que son muy características por sus canales de aguas y sus chinampas. Uno de los sitios que yo también he visitado son estas chinampas. Cuando me enteré que participó en este proyecto, también me sorprendió. Aquí tenemos uno de los canales de Xochimilco. Ya cuando visitemos los museos de ese lugar, mostraremos más videos de los canales. Pero mientras, les doy una probadita de lo que hay. Incluso no es por presumir, pero ya he visitado la Isla de las Muñecas. En un muro lateral nos muestra toda su trayectoria, desde que era estudiante incluso de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, su estancia aquí en la Facultad de Arquitectura, así como los proyectos en los que participó. Incluso llegó a impartir clases y también escribió varios libros. ¿Te imaginas que en algún momento de tu vida hagas tantos proyectos importantes que tiempo después en un museo pongan todo tu ciclo de vida? En el centro de la galería tenemos algunas fotos y algunas pertenencias del arquitecto. Incluso nos muestran algunas herramientas que utilizó cuando estuvo diseñando los proyectos. Y finalmente podemos ver un vistazo general de la exposición de los proyectos que hay en esta galería. Al salir del museo y de la galería, tenemos algunos pasillos de la facultad. Se muestra la reproducción de algunas esculturas.
primero tenemos a la escultura Doríforo, realizada por Policleto. Fue tallada en mármol en el siglo I a.C. Después tenemos el torso de Afrodita, esculpida por Praxíteles. Se cree que fue esculpida en el año 75. A un costado de la biblioteca tenemos más esculturas. Tenemos una reproducción de Discóbolo en reposo, o creo que se pronuncia Discóbolo. Fue tallada en el siglo V por Nausides de Argos. También tenemos a una escultura que se llama Gladiador Borghese, creo que así se pronuncia. Fue tallada por Agacio de Efeso en el siglo I antes de nuestra era. Todas estas esculturas son reproducciones de las originales hechas en yeso. Y finalmente tenemos a una de las más conocidas, la Venus de Milo. Fue tallada en el año 130 a.C. y su autor fue Alejandro de Antioquía. Y con esto concluimos nuestro viaje de hoy. Espero que les haya gustado y que no se hayan aburrido. En varios pasillos de arquitectura hay todavía más esculturas. Todas estas reproducciones son de la época griega. Si quieren conocer más el lugar, pueden visitarlo llegando al Metro Copilco de la línea 3 del metro y de ahí caminan hacia la UNAM. Aunque en el mapa muestra que tienen que ir por una avenida, no es necesario que tomen ese camino, pueden cortarlo atravesando el campus. Lo que pasa es que la aplicación no muestra los caminos que están adentro de la universidad. Los horarios tanto del museo como de la galería son de 10 a 18 horas de martes a domingo. Comenten en los comentarios qué exposiciones encontraron ahora que ustedes visitaron el lugar. De nueva cuenta espero que se hayan divertido y nos vemos para la próxima.